El informativo aquí y ahora y la entrevista con nuestro personaje invitado. Buenas tardes, amigos y amigas. Son precisamente las 5 de la tarde y 2 minutos. Estamos con Fausto Giraldo, analista político, para analizar, para comentar los resultados electorales de ayer, domingo 15 de octubre. Revisando las cifras últimas, que casi llegan al 100% a nivel nacional, Daniel Noboa tiene el 51.93%, Luisa González el 48.07%, Daniel Noboa 5.186.751 y Luisa González 4.801.448, una diferencia de Noboa frente a Luisa González de 385.313 votos, que reflejan los casi 3 puntos. Fausto, buenas tardes. ¿Cómo analizó usted, cómo ve, cuál es la lectura que tiene respecto a estos resultados? ¿Es amplio el margen? ¿Es escaso? Buenas tardes, bienvenido. Saludos cordiales, don Jaime, y a todos los amigos que nos escuchan y nos ven. Realmente es importante establecer de que la diferencia, apuntando a su pregunta, la diferencia es importante, ¿no es cierto? Aunque menor en relación al proceso electoral anterior. Hoy se saca menos de 400.000 votos la diferencia presidencial, y el 2021 se obtuvo más de 400.000 votos. Sin embargo, creo yo de que expresa en gran nivel el sentimiento y la inclinación que ha tenido la ciudadanía, sobre todo al favorecer a un candidato totalmente nuevo en la palestra política nacional, ya que en Santa Elena pues había participado ya como asambleísta y ganó las elecciones y fue parte de la muerte cruzada también. Sin embargo, yo creo que este resultado tiene algunas lecturas de carácter social, algunas lecturas de carácter político, que son importantes que se desarrollen una serie de reflexiones desde la ciudadanía y desde los sectores organizados también, desde los partidos políticos y las organizaciones sociales, obviamente, capaz de que se entienda cuál es el comportamiento social que tenemos en la actualidad, sobre todo en aquellos sectores nuevos que han sido incorporados en este proceso electoral de manera importante, ¿no es cierto? Y nuevos, digo, no es que no han estado antes, sino que han sido actores fundamentales en este proceso electoral, sobre todo en la segunda vuelta. Por ejemplo, el tema de los jóvenes, ¿no es cierto?, que son en definitiva quienes de una u otra forma marcaron la diferencia e inclinaron la balanza a favor de Daniel Noboa, por un lado. Y el de las mujeres también, que se incorporó a elegir a Daniel Noboa, ¿no es cierto?, mayoritariamente, y que, como se demuestra, no por el hecho de ser mujer, implica de que habrían votado por Luisa González. Es decir, hay algunos análisis, algunas lecturas que debemos establecer en esta oportunidad y que deben continuar más adelante. Claro, pero en estas elecciones triunfó el marketing político, el tema del cartón, por encima de las propuestas, Fausto. Mire, en primera instancia, la primera vuelta establecía una serie de propuestas de todos los candidatos que estaban en su nivel. Sin embargo, en esta segunda vuelta nosotros observamos de que no fue así. No primó en el debate la propuesta. Es decir, la gente quizá incluso dejó de preocuparse realmente de lo que se estaba planteando de uno u otro candidato. Recordemos de que la candidata de la Revolución Ciudadana planteaba algunos aspectos de manera general, pero fundamentalmente estaban preocupados por el tema del marketing político, porque el comando de campaña de Daniel Noboa venía estableciendo un proceso organizado importante como estrategia de campaña electoral en el marketing político que se conoce, ¿no es cierto? Y que principalmente se orientó ni siquiera a los medios convencionales, ¿sí? Ni siquiera al territorio, porque nosotros esta vez no observamos las grandes gigantografías, las lonas, los adhesivos, los carros pintados, los murales,
¿no? Que más bien se orientaron a hacer marketing político a través de redes sociales, principalmente de aquellas redes sociales que son utilizadas por esta población que marcó la diferencia. Los jóvenes de entre adolescentes de 16 a 18 años y aquellos jóvenes con adultos que llegan aproximadamente a los 45 años, que son la mayoritariamente población que utiliza estas redes sociales, ¿no es cierto? Y entonces ahí es lo que se desató, digamos, este proceso incluso de generar una compartimentación de los actores que hacen uso de estas redes sociales y que incluso esa estrategia del muñeco de cartón le permitió crecer, digamos, de alguna medida o sostener por lo menos de alguna medida la campaña de Daniel Noboa. Fíjese usted, gratuitamente la gente empezó a publicar un cartón con Noboa en el taller, en la mecánica, en el mercado, bailando, en el cantando, comercial. todo eso, claro. Es decir, a utilizar iniciativas propias respecto a que contaban con este muñeco, que a la final también desestabilizó un poco el tema de la estrategia de campaña de la Revolución Ciudadana y obviamente pues creo que fue un punto muy importante. Y hay que valorar entonces, esa es una lectura que debemos sacar y que debe permitir reflexionar y profundizar en todos los medios y los analistas, sobre todo los investigadores sociales, en el sentido de cuál es el rol que juegan en la actualidad las redes sociales en los procesos políticos electorales. Bueno, es que un candidato, un artista, alguien que espera obtener, perdón, apoyo, siempre se basa en estrategias electorales, en estrategias de marketing político. Un candidato es un producto elaborado y creo que estuvo bien asesorado el señor Noboa para que haya obtenido este triunfo electoral, porque esto del muñeco, esto del debate, todo eso influye en la juventud, en fin, la forma de vestir, la forma de pararse, la forma de hablar, todo eso es parte de un marketing político, Fausto. Definitivamente, y obviamente no es que solo el marketing político juega a su haber, sino que también cómo es que se ejecuta ese proceso de marketing político del uno u otro candidato, y también cuál es el imaginario de la población respecto a los candidatos. Daniel Noboa tenía un imaginario de una persona muy pacífica, de muy mesurada, ¿no es cierto?, de un joven nuevo, capaz, profesional, ¿no es cierto?, un empresario, es decir, algunos elementos que abonaban a su favor, principalmente, pese a que se pretendió vincular el tema de las empresas y las relaciones laborales, sobre todo de las empresas del papá con los trabajadores y el pago de los impuestos. Pese a ello, pero la población ya se hizo una idea de quién era Daniel Noboa. No sabemos si es que en el fondo es así, pero esa es la idea dentro de la comercialización del producto este que llamamos Daniel Noboa. Pero también del lado de la Revolución Ciudadana existió ya un imaginario que establecía algunos aspectos en su mayoría negativos. Quizá la candidata no tenía aspectos negativos, pero ya el conglomerado, digamos, la composición colectiva del movimiento Revolución Ciudadana y el liderazgo de Rafael Correa como beligerante contra, digamos, confrontador, contra violentos, etcétera, etcétera. Es decir, ese tipo de elementos estaban posicionados en este movimiento de la Revolución Ciudadana, pero que también hay que establecer una situación y una lectura también importante. No es que porque ganó Daniel Noboa, la Revolución Ciudadana ha perdido fuerza. Tiene a su haber el 47% de población a favor, de los votantes a favor, y entonces eso implica de que existe todavía un posicionamiento interesante, un voto duro, digamos así, de este movimiento, que no es que ya está exterminado, sino que al contrario, es un actor importante dentro de la política nacional y de lo que significa la disputa por el gobierno del Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. Mire, precisamente lo que ocurrió en Imbabura, el 100% de actas ya escrutadas en Imbabura, y tiene Daniel Noboa 147.885 votos, es 50.56 versus Luisa González, que tiene 144.606. Hay una diferencia de 3.279 votos. Con poco le gana Noboa en Imbabura. Lo que usted dice sigue siendo una fuerza política en el país, en el exterior no se diga, y también, por supuesto, en Imbabura. Sin embargo, Noboa gana en 18 provincias, ¿no? ¿Cómo ve usted el comportamiento en Imbabura en cuanto a la votación? Mire, en las elecciones para alcaldes y prefectos resulta que obtuvo la Revolución Ciudadana
el prefecto, alcalde de Otavalo, alcalde Sí. de Puquí, algunos Ajá. concejales en todo el territorio. Resulta que para los asambleístas tiene 2 asambleístas, que es un número importante, es la mitad, es el 50% de la representación de la provincia. Y para la elección presidencial, ya prácticamente ganando en la primera vuelta la Revolución Ciudadana en Imbabura, logra rebasar Daniel Noboa. Considérese de que Daniel Noboa no tenía y no tiene una estructura consolidada y sólida en la provincia de Imbabura. Y digo no tiene por más de que para la segunda vuelta ya se hayan constituido algunos frentes o directivas, pero no presentaron candidatos a la Asamblea Legislativa por el movimiento de Daniel Noboa. Entonces, ADN, claro. No. sí, entonces, eso hay que valorar. Esa es otra lectura importante que hay que hacerla, ¿no es cierto? Es, digamos, quizá una tercera lectura. ¿Por qué? Porque en el caso de Pichincha resulta que también teniendo prefecta, teniendo alcalde de la capital, teniendo asambleístas, ¿no es cierto?, en mayor número, resulta que Pierde, claro. también gana Daniel Noboa, Ajá. excepto las provincias, y aquí también es esa otra lectura. A ver, ¿por qué es que Daniel Noboa gana en provincias en donde la Revolución Ciudadana tiene, digamos, un posicionamiento como primera fuerza política electoral de los anteriores procesos electorales? Esa es una lectura, ¿no es cierto? Y la segunda lectura es, ¿cómo es que la Revolución Ciudadana se consolida principalmente en provincias, todas las provincias de la costa, más algunas de la Amazonía, ¿no es cierto? Principalmente me refiero a las provincias de la costa sobre la base de que existe ahí un alto índice de violencia y la presencia de grupos delincuenciales En organizados. Esmeraldas, por ejemplo, ¿no? Claro. Mucha gente está como que no entendiendo o comprendiendo este elemento y esta lectura que debe ser también un tema de análisis. No es que estamos refiriéndonos a que la población delincuencial ha votado por el movimiento de Revolución Ciudadana, no. El problema es de que la violencia y la delincuencia organizada es resultado de problemas estructurales que significan pobreza. Y entonces el discurso, ¿no es cierto?, el mensaje de la Revolución Ciudadana llegó con mayor permeabilidad a esa población que existe allá. ¿Por qué? Porque son las provincias y las poblaciones más marginadas que existen en el país, que no han sido atendidas, que no se han resuelto problemas de educación, de salud, de alimentación, el problema de vivienda, de vialidad, el problema de saneamiento, nutrición, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que ese análisis hay que hacerlo de mejor manera. Y resulta también que Daniel Noboa gana en toda la sierra y en algunas provincias mayoritariamente de la Amazonía, ¿no es cierto? Esa es otra lectura. ¿Por qué la población de la sierra y la Amazonía tiene ese comportamiento y esa conducta en favor de Daniel Noboa? Tal vez habría que ver el tema de edades, tal vez habría que ver el tema de más mesura, ¿no es cierto?, más tranquilidad, menos violencia, menos confrontación, provincias que son de carácter conservador en el histórico social que hemos tenido, ¿sí? Estos dos elementos, y adicionalmente, una siguiente lectura que yo creería que es importante, que debe profundizarse el análisis, es que en provincias en donde la CONAIE tiene incidencia importante, ¿no es cierto? Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua, Zamora, Pastaza. Resulta que, pese al pronunciamiento de Leonidas Issa, a última instancia en decir de que no votarán por la derecha, gana exorbitantemente Daniel Noboa, con más del 70% en muchas de las provincias donde la composición étnica es mayoritariamente indígena y donde se entendería que la CONAIE tiene fuerza. Esa es una lectura que también debemos hacer sobre la base del nivel de incidencia que tiene esta organización social ya en los procesos electorales. Quizá para la lucha, para la protesta social, sí puede movilizar, pero quizá ya para la participación político-electoral están debilitados totalmente, obviamente, con los problemas que tiene Pachacuti. Interesante ese análisis, Fausto. Alguien, no recuerdo el nombre, decía en un comentario hoy que la pérdida de la revolución ciudadana se debe a que mantiene conductas de arrogancia, prepotencia, soberbia y menosprecio al contrario. Eso también pudo haber abonado para estos resultados, Fausto. Mire, lamentablemente, como decía inicialmente, yo había señalado eso dentro de un artículo que establecí sobre las primeras impresiones del proceso Sí, electoral. Yo había señalado de que lamentablemente quienes están incorporados como adherentes y líderes
de este movimiento Revolución Ciudadana mantienen conductas inapropiadas, ¿no es cierto?, que no se encajan con la necesidad actual de empatizar, por ejemplo, con la necesidad actual de pacificar el país, y que a un mero señalamiento, ¿sí?, a un cuestionamiento a la candidata o alguna situación del movimiento de Revolución Ciudadana, enseguida hay una respuesta arrogante, prepotente, de sobradez, de soberbia, ¿no es cierto?, frente a los otros que están cuestionando. Quizá también hay, y de hecho lo hay, en los otros sectores que son anticorreístas, también fanáticos, niveles de esta naturaleza, pero más se hizo evidente la presencia de estos elementos. Por ejemplo, apenas hubo el problema del asesinato de Fernando Villavicencio, salieron a atacar totalmente los de la Revolución Ciudadana, no a plantear una necesidad de investigarse adecuadamente, ¿no es cierto?, un proceso jurídico de la Fiscalía, etcétera, etcétera. Apenas hay algún elemento de connotación nacional, Rafael Correa, digamos, explota totalmente, y cuando observa en las redes sociales, los seguidores hacen lo mismo. Entonces, quizá este elemento no gustó a la población que votó por Daniel Noboa, que es la población que quiere un cambio, es la población que quiere un futuro distinto, es la población que rechazó el pasado, es la población que dijo, vean, ya basta de estas discusiones, lo que queremos aquí es soluciones, ya no queremos más autoritarismo, ya no queremos más arrogancia, ya no queremos más prepotencia, demos soluciones. Problema de inseguridad, el problema de empleo, que son los fundamentales y que están generando condiciones críticas en la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. Claro, sigue teniendo peso la Revolución Ciudadana del país, pero ya son 2 elecciones que va perdiendo con Andrés Arauz, ahora pierde con Luisa González. ¿Es el tema de candidatos o es el tema de ideologías o es el tema del momento político o es el tema del cambio generacional, Fausto? Mire, yo tengo un criterio respecto a las ideologías. La única ideología que se mantiene fortalecida pese a las diversas, digamos, alas o aristas que se abren es la derecha. Es decir, la derecha, cualquiera que gobierne, los demás sectores, ¿no es cierto?, grupos, se unen frente a este gobierno y lo defienden. Resulta que las izquierdas, en cambio, están divididas, están dispersas, tienen disputas internas incluso en quién debe liderar sus organizaciones, en quién debe gobernar el país, etcétera, etcétera, en las posiciones frente a hechos concretos o temas puntuales de la política nacional. Eso es lamentable, ¿por qué? Porque ahí es donde surge esta otra posición que se llama populismo. La Revolución Ciudadana no es un partido ideológico, la Revolución Ciudadana es un populismo, ¿no es cierto?, socialdemócrata, que tiene un cacicazgo que se llama Rafael Correa. En el momento que se acabe Rafael Correa, entonces va a dispersarse de una u otra forma o debilitarse en mayor fuerza este movimiento Revolución Ciudadana. Entonces, el problema de la elección actual no es ni siquiera solo de candidatos, sino un poco de cómo es que se está construyendo el proceso democrático en el país. La democracia que tenemos es esta, el acudir a las urnas cuando nos convocan, votar, y hasta ahí se acabó la democracia. Quien toma las decisiones en el país no somos los ecuatorianos en su mayoría, por más consultas populares que se hagan, porque Daniel Noboa ha planteado hacer una consulta popular en los primeros 100 días. No va a poder hacer eso. Tiene 18 meses aproximadamente con el proceso de instalación, de implementación, etcétera, de la arquitectura o la estructura gubernamental. Y resulta que nos convocarán, asistiremos a una consulta popular, diremos sí o no, y quien toma la decisión respecto a qué hacer será el gobierno. Entonces, esa democracia no existe ni siquiera democracia participativa, no existe una democracia representativa, porque la representación debería ser en el plano programático también, pues. La representación no debería ser solamente en lo personal, tú me representas, sino tú me representas, pero también con esta propuesta, con este plan, con este programa, me representas. Este es el programa que queremos los ecuatorianos. Ojalá, digo yo, algún día, e insisto, se ponga en la papeleta de votación el plan de gobierno de todos los candidatos para que los ecuatorianos tomemos la decisión cuál plan debe ejecutarse en el país. Obviamente, este es un proceso de construcción social que no le interesa en lo fundamental a quien nos gobierne, ni a quien dirige el Consejo Nacional Electoral, ni a la Asamblea Legislativa, porque eso significaría romper con el monopolio del poder
y estas relaciones de poder en donde unos controlan y los otros somos controlados. Claro, por eso decíamos que este triunfo de Daniel Noboa es parte de un marketing político, de una estrategia, porque en el fondo no sé si eres de centro izquierda, centro derecha, o qué es lo que piensan. Si alguien le pregunta qué va a hacer con la delincuencia o contra la delincuencia, no sabemos, no hay la memoria colectiva grabado cuál es el pensamiento de Noboa. Ganó la figura y no el contenido, creo yo. Mire, Daniel Noboa es un hombre de derecha, en eso debemos de estar claros. Ya. Él dice ¿cierto? que es de centro izquierda, equivocado. No, de ninguna manera. Yo creo que es de derecha en función incluso del grupo económico al que representa. O sea, eso es indudable. Lo importante es ver cómo es que hace realidad un proceso o la aplicación de un programa de gobierno que esté apuntado a resolver problemas esenciales y fundamentales. Usted mencionaba uno de ellos, el tema de la inseguridad. Si bien él planteó un proyecto que lo denominó Fénix, ¿no es cierto?, sobre el tema de seguridad, obviamente, lamentablemente, los espacios de campaña electoral no permiten entonces, digamos, difundir y socializar de mejor forma cuál es el contenido y cuáles son las estrategias. Porque lo que se dice es un ofrecimiento demagógico, ¿no es cierto? Vamos a hacer, pero nunca se dice cómo lo vamos a hacer, con qué recursos vamos a hacer, etcétera, etcétera. Y eso es lo lamentable en este proceso político, no de ahora, sino de siempre en el Ecuador y quizá en el mundo entero. Pero este tema de inseguridad, por ejemplo, es un tema que debe llamar la atención del gobierno y ser empático con esta necesidad. Quizá es el principal. La inseguridad no es un problema causa. La inseguridad es un problema consecuencia fundamentalmente de las condiciones de vida que tenemos los ecuatorianos en todos los ámbitos del quehacer, fundamentalmente en el tema de empleo e ingresos económicos, fundamentalmente en el tema de educación, de salud, de atención a los adolescentes y niños, de los espacios de ocio, y también tiene que ver obviamente con otros aspectos como por ejemplo el manejo de la economía nacional, de la inversión pública, de la inversión extranjera, etcétera, etcétera. Son varias aristas o varios aspectos que deben entenderse, a lo que ha de sumarse obviamente la política legislativa. ¿Cómo es que la Asamblea Legislativa genera leyes para combatir la delincuencia y la narcodelincuencia en este país, para sancionar a jueces que dejan en libertad a delincuentes, ¿no es cierto?, de manera ilegal o ilegítima, para fortalecer las instituciones de seguridad y policía nacional y para la inversión social, sobre todo en el ámbito público, que es necesario como política desarrollarla en la actualidad? Entonces, el manejo de las cárceles, que es otro elemento que debe jugarse en este tema. Es decir, solo por mencionar el tema de seguridad, y ahí se hablaría mucho ya de lo demás, aunque decimos tiene año, 8 meses, de los 6 meses, de los 18 meses, que no tendría capacidad más allá de hacer 2 o 3 cosas, que si es que esas 2 o 3 cosas las realiza, digamos, de manera consecuente, firme y efectiva, resulta que hasta le posibilitaría la reelección a la presidencia de la República en el 2025. Ha dicho el presidente electo en campaña que él va a eliminar esta tabla de consumo mínimo de la droga o de la marihuana, no sé. Si esto tiene algún efecto, Fausto, en el crecimiento de la delincuencia, porque usted ha dicho que es un tema social, es un tema de falta de atención del Estado a grupos vulnerables. La delincuencia no nace por sí, nace por esta falta de atención a las personas que no tienen servicios básicos, no tienen empleo, no tienen en qué trabajar, y claro, ahí son cooptados por estas bandas criminales. Ahí el tema social es importante, no el tema de eliminar esa tabla de consumo de drogas. La tabla de los umbrales que se conoce es importante, pero en la medida en que tenga una normativa apegada a la realidad, ¿no es cierto?, de consumo. Porque resulta que aquí los jueces incluso se han escudado en ese hecho justamente para ser permeables frente al narcotráfico, el microtráfico principalmente, ¿no es cierto?, sobre la base de las cantidades de transporte de los estupefacientes. Yo creo que no es ese el enfoque. Quizá el gobierno lo pueda eliminar, pero si es que lo elimina, debe implementar una política adyacente o colateral respecto al manejo del consumo de estupefacientes, del consumo como problema de salud pública,
que es distinto al otro problema que es combatir el narcotráfico y el microtráfico. El narcotráfico y el microtráfico tiene que ver entonces con el aprovechamiento fundamentalmente del Estado, de estos grupos delincuenciales del territorio nacional para utilizarlo como vía de tránsito, fundamentalmente para el narcotráfico internacional, ¿verdad? Y obviamente, si es que no se desarrollan políticas sociales, por ejemplo, si es que a los jóvenes no se les da acceso a educación básica, universitaria, no se les da un título, si es que a los jóvenes no se atiende con elementos recreativos de cultura, danza, deporte, música, etcétera, etcétera, si es que a los jóvenes no se les da alternativas de vida y sentido de vida, resulta que ellos van a caer en estos vicios que al futuro se convertirán en problemas de salud pública. Y entonces también hay que, creería yo, establecer, digamos, límites respecto a la comercialización libre de cigarrillos, ¿no es cierto?, a la comercialización libre de licores, ¿sí?, que son elementos también que van deteriorando, distorsionando el comportamiento y la conducta de la población, principalmente de niños, jóvenes y adolescentes, que es el marco de incidencia que O sea, tienen también estos elementos nocivos. el alcohol también es una droga, ¿no? Una droga socialmente aceptada, diga. Es igual. Definitivamente, o Y el sea, daño es casi lo mismo, ¿no? que también genera problemas de salud pública, como es el alcoholismo, pues, ¿no es cierto? Y lo peor es de que desencadenan en otros elementos ya de carácter psicológico, emocional, que va con temas de ansiedad, con temas Violencia de depresión intrafamiliar y también, claro. de violencia intrafamiliar, y que tiene que ver con salud pública, el problema de, digamos, decisiones autolíticas, ¿no es cierto? O el suicidio, como se lo conoce. Claro. Ahora, Fausto, en ya los institutos finales, ¿de qué gente, o mejor dicho, de qué funcionarios, personas debería rodearse en el gobierno el señor Daniel Noboa? Mire, quizá diga mucha gente que no deba relacionarse o vincularse a gente que ha estado, digamos, en anteriores gobiernos, ¿no es cierto? Porque han tenido malas experiencias, etcétera, etcétera. Habría que ver realmente valorar, el presidente debería valorar mucho su equipo de trabajo, un equipo de trabajo con capacidad, ¿no es cierto? No digo solo con experiencia, porque pueden haber pasado 20, 30 años en el servicio público, pero son mediocres. Eso suele resultar lamentablemente en muchas instituciones, por lo menos en las instituciones provinciales o locales, en donde se designan a directores, ¿no es cierto?, que han pasado 20 años de experiencia y resulta que son mediocres en dirigir esa dependencia cuando les designan como directores. Entonces, no es un problema solamente de experiencia, es un problema de capacidades, capacidad probada, ¿no es cierto?, probidad notoria, honestidad, transparencia, ¿sí?, que no hayan tenido vínculos y no tengan vínculos ni con corrupción ni con mafias, pero que también sean partícipes del proyecto de Daniel Noboa, porque si es que se ponen personas que pertenecen o pertenecerían a otros sectores políticos, resultaría de que lamentablemente no van a impulsar al unísono, digamos, en la misma línea, el proyecto político de Daniel Noboa, y eso le haría daño pues al gobierno, ¿no es cierto?, en función incluso de que el propio Daniel Noboa ha dicho de que va a hacer todo su mejor esfuerzo para ser elegido en el próximo 2025. En las provincias, lamentablemente, como no ha tenido Daniel Noboa, y quizá esa vaya a ser una debilidad, no ha tenido una estructura organizativa desde el punto de vista de ADN, resulta que se han sumado algunos personajes que ya han estado en otras tiendas, que ya han sido partícipes o actores de otros espacios, pero que lamentablemente también tienen cuestionamientos de la ciudadanía. Entonces, ahí tiene que cernir realmente y establecer una representación en cada una de las instituciones que constituya la ejecución efectiva de políticas públicas de acuerdo al programa que se va a aplicar y sobre todo de esas políticas públicas que son fundamentales en la actualidad. Como insisto, seguridad, empleo, salud, educación y también enfrentar en la actualidad el fenómeno del niño y los efectos que podría causar, que son los elementos, digamos, más sustanciales en la actualidad. Finalmente, Fausto, también pudo haber un voto sentimental. Me refiero al hecho de que el padre de Daniel Noboa fue 5 veces candidato presidencial y nunca llegó al poder. Entonces, capaz de que la gente dijo, bueno, ahora démosle al hijo el voto, ¿no? Puede ser. ¿O qué ocurrió ahí?
No sé, yo no creo que haya existido un tema de incidencia respecto llamémoslo así, legado de Álvaro Noboa, Claro, porque a la final ya han transcurrido varios años, ¿no es cierto?, desde el no se acuerdan de él. 2014, que fue su última elección, me parece, o del 2009, que fue su última participación 5 en el proceso candidaturas, electoral, claro. y que ha transitado ya un gran grupo de población desde la adultez hacia la madurez o adultos mayores. Y resulta entonces que ya esa población incluso ya no vota, ¿no es cierto? Sí, puede tener alguna incidencia en su familia, pero a la final yo más bien creo de que fue producto de este proceso de campaña electoral propio de Daniel Noboa, de Luisa González, en el que también se jugaron contextos territoriales, contextos políticos, la crisis de institucionalidad, la violencia, la inseguridad, ¿no es cierto?, la desesperanza del pueblo ecuatoriano por cambiar este país, la necesidad de mirar el futuro y resolver sus problemas. Yo creo que esos elementos, ayudados obviamente por el tema del marketing político que logró sus efectos y resultados en este producto. Y sin duda que también afectó en estos resultados a favor de unos y en contra de otros la muerte de Fernando Villavicencio. Es un hecho de que quizá Fernando Villavicencio estaba La en la lista, posición de los lograr primeros, claro, llegar a la segunda vuelta y entonces obviamente este es un efecto y también ya lo posterior, ¿no es cierto? Los crímenes que se hicieron en contra de a los los posibles 7 sicarios. sicarios, ¿no? Es decir, hay estos elementos que juegan un rol, que inciden en la política nacional y que obviamente la gente desde afuera, desde acá, observó y tomó una decisión, incidió en su votación. Y también desacertadas declaraciones del expresidente Correa cuando dijo, solo falta que maten a otro candidato para que nos afecten a nosotros. Eso es muy, un poco inhumano decir unas expresiones así, como que la vida de alguien no importara, ¿no? Como decía yo, lamentablemente esas posiciones son de arrogancia, pues no, son de soberbia, de prepotencia, y entonces por lo menos los candidatos presidenciales manejaron en esta segunda vuelta una cierta mesura. Incluso una estrategia de la Revolución Ciudadana de Luisa González fue hacer a un lado a Rafael Correa en la campaña, ¿no es cierto?, de segunda vuelta y tratar de posicionar, ¿no es cierto?, y refrescar de que ella era la candidata, cosa que lamentablemente no les dio Claro. resultado. Y este tema de Puebla, que lanzaron el mensaje de que es necesario desdolarizar en América Latina, entonces también jugaron en contra de la candidata, creo yo. Obviamente atemoriza, ¿no es cierto? Y hasta el último, atemoriza porque en definitiva, sea lo que sea, el dólar, si bien es cierto, no es un problema de, digamos, desde el punto de vista económico, sino también lo que plantean ellos desde Puebla es el problema de la soberanía económica con la moneda y refleja el elemento de que o manejamos el dólar que es de los norteamericanos o manejamos nuestra propia moneda. Un poco ese es el criterio, más allá de lo que signifique la sostenibilidad de la economía. Entonces, yo creo que esos elementos incidieron también en la gente que obviamente si le dicen, vea, vamos a volver al sucre o vamos a poner una moneda tal cual como sucede en Venezuela, como sucede en Argentina en la actualidad, entonces vamos a destruir la economía y los bolsillos, los ingresos de los ecuatorianos se pulverizan. Entonces, obviamente atemorizó y hay población. Pero como vemos, el margen de casi 400,000 personas que votaron, ¿no es cierto? No es mucho, no es distante, son 4 puntos de diferencia. Si bien no se puede plantear como un tema de empate técnico porque se necesita menos, pero sí se entiende de que sea como sea también, y eso no hay que descuidar, el mensaje y la opinión del Movimiento Revolución Ciudadana llegó e incidió en ese 47% que dio el voto por ellas. Oiga, Fausto, y que parece que como ganó aquí la derecha que usted dice, con Daniel Noboa, en Argentina puede ganar también Milei. Bueno, allá es otro contexto también, ¿no es cierto? La situación o la realidad, si bien es cierto, hay una cadena de reacciones en cada uno de los territorios por la cercanía y por las características similares que tenemos en nuestros países, pero allá tienen otra realidad, ¿no es cierto? Desde el punto de vista económico, incluso es un deterioro económico-social más agudo, más grave, ¿no es cierto? Gente que antes no recogía o no reciclaba en las calles, ahora recicla en un mayor porcentaje porque a la final ese ha sido un medio de subsistencia, ¿no es cierto? El nivel delincuencial o de violencia también es grande.
más que el Ecuador, incluso desde el punto de vista de la confrontación de personas, de comunidades. Y el problema principalmente tiene que ver con las políticas desde la institución pública o desde el Estado para los sectores sociales que pueden acelerar, digamos, un cambio hacia este nuevo candidato que al parecer tiene un pensamiento ultraderechista y que podría llevar, porque una cosa es la derecha es racional y a la final a esta derecha la tumbamos, pero un ultraderechista pues es una persona que tiene criterios incluso hasta de mandar a matar y armar grupos, ¿no es cierto?, de confrontación militarizados para aplacar o terminar con aquellos que lo confronten. Eso es muy complejo, vamos a ver qué pasa en Argentina, pero aspiremos a que sea el pueblo el que, no ahora, sino que construya históricamente en nuestro país, en América Latina, un proceso de democracia real, ¿no es cierto?, de democracia social y colectiva que posibilite cambios y días mejores para el mundo entero y para los ecuatorianos en particular. Bien, interesante siempre su comentario y su análisis, Fausto Giraldo. Que tengan una buena tarde y gracias, Fausto. A usted, don Jaime, muchas gracias por la gentileza. Muy bien. Fausto Giraldo, análisis social y político en resultados electorales 2023. Agradecemos a Fausto por su comentario. Amigos y amigas, a ustedes, gracias por acompañarnos en este día lunes, inicio de una nueva semana de labores. Pero vamos con un video más que tenemos listo por allí para presentarles antes de que pierda vigencia. Alberto Acosta Borneo y su análisis económico. Se recibirá el nuevo presidente Daniel Noboa, un país con 3 crisis. La primera, una crisis productiva. La inversión productiva se ha detenido por las trabas legales, el activismo ecológico, el exceso regulatorio. Como resultado, la economía no crece. Segundo, una crisis social. Hoy hay 600.000 empleos adecuados menos que en 2014. El resultado, una nueva oleada migratoria. Salieron 82.000 ecuatorianos en 2021 y 114.000 en 2022. La tercera crisis es fiscal. El gasto corriente es imparable. El déficit de este año probablemente cierre cercano a los $5.000 millones. Además, se abrirá una brecha adicional con el cierre del cuarto bloque petrolero del Ecuador, el Yasuní-TT. Como resultado, habrá una tensión por el gobierno tratando de pasar las cuentas a los ciudadanos vía más impuestos o mayores precios de los combustibles. ¿Cómo debería enfrentar este desafío un gobierno de apenas 18 meses? Primero, tiene que impulsar la inversión productiva, destrabar los permisos ambientales, eliminar barreras de entrada a nuevos actores, construir competitividad. Segundo, tiene que trabajar por la calidad en los servicios públicos. Esto significa priorizar en salud, educación y seguridad, reducir todo lo demás. Hacer una reingeniería de procesos para garantizar que exista calidad en los servicios públicos y crear mecanismos para mejorar la transparencia. Esperemos que Daniel Noboa no escuche a los fiscalistas que quieren un presidente que trabaje para el SRI en lugar de trabajar para los ciudadanos. Subir impuestos en una economía que pierde dinamismo solo logrará debilitarla aún más. El bienestar no se construye subiendo impuestos, sino con más inversión productiva, con más producción y más empleo. ¿Tú qué opinas? Muy bien, el comentario de Alberto Acosta Borneo de cómo va a recibir el gobierno el tema de la economía y qué posibilidades tiene de gestión en año 8 meses o 6 meses que tiene el presidente electo Daniel Noboa. Los y las ecuatorianas que trabajaban, vivían, estudiaban en Israel están regresando por la situación conflictiva, la situación de guerra que se vive en ese país, en el conflicto bélico con este grupo, con Palestina, con este grupo Hamas. Escuchemos a una ecuatoriana que retornó. A cada momento las alarmas, un momento de pánico y bueno, gracias al gobierno, la Cancillería que se
con su rápida acción estamos aquí en el país y les agradezco por todo su apoyo y igual a mi familia por estar aquí. ¿Qué es lo primero que sentiste cuando paz, paz, sea como sea, Ecuador es un país de paz. Nunca había estado en un país de guerra y bueno, por el momento estamos ya tranquilos, sanos y salvos y eso es lo importante. Claro, estamos preocupados por la familia de mi novio que está ahí. Están los primos, la familia, los amigos están luchando por su país, pero bueno, esperemos que todo pase y ya. Estamos en vivo para Teleamazonas Sí, y quiero consultarle rápidamente, ¿qué fue lo más fuerte que se vivió ayer? Fue horrible, o sea, el genocidio que fue en sí la parte del sur de Israel, y después igual la caída de los cohetes a cada rato, lo que estamos vivos podría decirse es gracias al ejército israelí, al Iron Dome, y bueno, estamos aquí felices y tranquilos de estar en el país, igual verles a mi familia, a mi hermana, a todos y les queremos ¿Cuáles mucho. son los planes? Quizá retornar cuando la situación esté más tranquila. Sí, eso es lo que queremos hacer, pero por el momento vamos a analizar bien toda la situación, que no se sabe qué va a pasar, muchas familias igual están saliendo, igual la familia de mi novio está ahí en el país. ¿Se quedaron más compatriotas ecuatorianos allá? ¿Cuál es la situación que están viviendo actualmente? Depende de dónde viven, el lugar, donde están, en el norte y el sur es donde hay más conflicto, pero sí se quedaron por motivos personales de trabajo, pero bueno, estamos felices aquí por el momento y gracias a todos. Sí, Bien, una ecuatoriana que retornó huyendo sin duda del conflicto armado en el Medio Oriente, allá en Israel. Debe ser duro vivir esos momentos de peligro constante, de preocupación, de zozobra, de mucho estrés. Titular del Universo, alcalde de Guayaquil, tras el triunfo de Daniel Noboa, Asín, dice: necesitamos estar unidos para sacar adelante a Ecuador, siempre sin sesgos ni egos. Transición de gobierno en lo económico incluye financiamiento contratado. 896 millones quedan listos por recibir en el 2024. Su sobrino es el presidente y su nieto juega con Messi. Isabel Noboa es el verdadero quien pudiera. La tía del presidente electo Daniel Noboa. La figura de Rafael Correa suma o resta para sus candidatos en segunda vuelta. Luisa González perdió la presidencia aunque lideró los resultados en primera vuelta. Muy bien, amigos y amigas, de esta forma estamos concluyendo este servicio de noticias hoy día lunes 16 de octubre del año 2023. Gracias por acompañarnos, que tengan una buena tarde, un buen inicio de semana. Queremos finalmente expresar nuestra nota de pesar a la familia Larrea Jarrín por el fallecimiento de Ana María Sol Larrea Jarrín. Solidaridad con Elena Larrea, con Raúl, con Wilson, con Pepe, en fin, con los hermanos de Ana Sol, con Miriam Ayala, cuñada de Ana Sol Larrea Jarrín. Paz en su tumba. Hemos informado con amplitud, dando la voz a los que no tienen voz. El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Conducción: Jaime Salazar.